dar inicio a la clase del día de hoy. Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla. Ya saben. Gracias, Torres. Como pueden ver, es la continuación de la última clase. En este caso, más específicamente, se habla de lo que es el nicho ecológico y el hábitat. Es lo que se va a tratar en el día de hoy, el estudio de la población y lo que conlleva a ello. Por favor, Torres, inicia la lectura. Necesito que presten atención y analicen lo que vamos a tratar en la clase de hoy, porque a base de eso van a realizar su actividad en clase y va a ser también para su tarea en casa, que es un tipo de ensayo. Ok, Torres, por favor, inicia. El espacio físico que ocupa una población se llama hábitat. La función que cumple una especie en el ecosistema se denomina nicho ecológico. El nicho ecológico depende principalmente del tipo de alimentación. Por ejemplo, un ratón del bosque ocupa el nicho de pequeño roedor que come semillas y una lechuga ocupa el nicho de ave rasaz y que se alimenta de pequeños roedores. Estas son las funciones de estas especies. Cumplen en el sistema. De este modo, un ecosistema coexiste diferentes poblaciones de diversas especies que se adaptan al biotopo de estos que equilibran entre ellas. Eh, Estudio de las poblaciones. En ecología no se estudian los individuos de forma aislada, sino como población. Para conocer las características de las poblaciones, es necesario tener en cuenta las siguientes variables o indicadores. Tamaño de la población. Es el total de individuos que forman parte de una población. Densidad ecológica. Es el número de individuos por unidad de superficie ocupada o hábitat. La densidad de la población de la especie, así como una densidad de población muy pequeña, puede dificultar los mecánicos de producción sexual, ya que puede resultar difícil el encuentro entre individuos de diferente sexo. Tasa de natalidad. Corresponde al número de individuos que nacen en un periodo del tiempo determinado. Tasa de mortalidad es el número de individuos que mueren en un periodo de tiempo determinado. Las tasas de natalidad y mortalidad varían en función de diversos factores, como la disponibilidad de nutrientes, los depredadores que actúan sobre la población. En general, es una especie significativo en el caso de la tasa de mortalidad. Cedeño, por favor, continúa. Ya que si está elevada durante las primeras etapas de la vida, antes de que los individuos lleguen a la edad reproductiva, disminuirán las posibilidades de supervivencia de la especie. Tasa de inmigración. Corresponde el número de individuos que se incorporan a la población procedentes de otros lugares. Tasa de emigración. Es el número de individuos de la población original que la abandonan y se marchan hacia otro lugar. La valoración global de todos los aumentos y las disminuciones de población debido a las tasas de natalidad, mortalidad, inmigración e inmigración nos da el valor de la tasa de crecimiento de una población. Cambios en el ecosistema, sucesiones ecológicas. El desarrollo de los ecosistemas a lo largo del tiempo comporta una serie de cambios que afectan tanto al biotopo como a las biocenosis. Como consecuencia de estos cambios, los ecosistemas pasan sucesivamente de una etapa a otra. Una sucesión consiste en la ocupación y el poblamiento de un medio por parte de especies que antes no se encontraban en ese lugar, de manera que se origina un ecosistema cada vez más complejo y organizado. Ok, gracias, Cedeño. Víctor, por favor, continúa. Se diferencian dos tipos de sucesiones. Sucesiones primarias, cuando el proceso se inicia sobre un terreno yermo
como una roca o una isla volcánica de nueva formación, sucesiones secundarias, cuando el proceso se inicia sobre el suelo que previamente estaba ocupado por especies diferentes, como, por ejemplo, un campo de cultivo abandonado, un bosque quemado o una zona devastada por una plaga. En los dos casos, en los ecosistemas terrestres, las semillas de estas especies entregan a los terrenos deshabitados y generan rápidamente. De este modo, las raíces comienzan a sujetar el terreno y a permitir que retengan el agua. Destacan las comunidades del musgo y lignés. Con el tiempo y la llegada de las nuevas especies, se origina un suelo sobre el que pueden desarrollar otros organismos. Destacan las plantas herbáceas de crecimiento rápido. Estas especies pioneras en la colonización de nuevos ecosistemas se denominan estrategas de la R. Al transcurrir el tiempo, las condiciones de la zona se hacen más favorables para la vida de otras especies, las que poco a poco van ocupando el ecosistema, tanto la biomasa como la biodiversidad crecen, produciendo un aumento de número de niveles tróficos. Las especies que se instalan en estas condiciones mejoradas son las estrategas de la K. Ok, gracias, Estrategas, Víctor. Por favor, vale. Torres, lee las estrategas de la R. La estrategas a la R, especies que resisten las condiciones adversas como la falta de agua y los suelos destructurados. Por este motivo presentan una elevada mortalidad y la vida de los individuos es corta. Para compensar las pérdidas debidas a la elevada mortalidad, estas especies se producen dejando una gran descendencia, se dispersan fácilmente. Víctor, por favor, lee las estrategas de la K. Estrategas de la K necesitan condiciones favorables, como agua suficiente y suelos bien formados. A causa de esto, la vida de los individuos es más larga. Las especies dejan menos descendencia. ¿Por qué? Porque con mejores condiciones presentan una baja mortalidad. Para garantizar la supervivencia de los descendientes, les ofrecen más protección. Ok, como pueden ver, estos serían algunos ejemplos de las estrategas de la K y de la R. Listo, alumnos. Eso es lo que se hablaba o trataba la clase de hoy. Estos temas, vamos a hacer unas preguntas con respecto a lo que han leído. Espero que hayan entendido y analizado lo que pudieron leer. Por favor, Cedeño, indícame dos indicadores para poder medir una población. Bueno, como se nombró al principio del texto, estaba la parte de crecimiento y la parte más que todo de disminución. Ok, Torres, por favor, la misma pregunta. Yo creo que uno de los indicadores también sería la probabilidad de que el estudio pueda probar de que la población sea adaptable al clima, al lugar,
como podría ser la estrategia de la R, que nos hablaba sobre todo de cómo este terreno era muy poco probable de que haya animales, ya que era muy difícil conseguir lo que era alimentos, agua y que sobre todo la mortalidad era demasiado baja. También estaba la estrategia de la K, que a diferencia de la R, esta sí tenía muchas probabilidades de natalidad. La natalidad era sobre cómo los animalitos podían reproducirse y tener más crías y que el lugar era bastante favorable para su crecimiento. Ok, correcto, Torres. Víctor, la misma pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. La pregunta era mencionar dos indicadores para poder calcular una población. Bueno, dos indicadores. Yo creo que podría ser el tamaño de la población, que sería como el número total de los individuos que forman parte de esta población, y la densidad ecológica, el número de individuos por una unidad especie del hábitat. Correcto, Víctor, gracias. Segunda pregunta, alumnos, ¿cómo creen que beneficia este conocimiento que hemos hablado a la humanidad? Es una pregunta abierta, ya saben, el que sepa la respuesta puede levantar la mano y responder. Por favor, Cedeño, indícame tu respuesta. Bueno, yo diría más que todo que sería para la forma de proteger este tipo de hábitats y tomar en cuenta para qué sirven, ¿no? Por ejemplo, lo que yo tengo entendido con el nicho es como que la población que ayuda a un ecosistema. Si nosotros somos conscientes de cuál es el nicho del ecosistema en el que nos encontramos, podríamos ayudarlo para, o sea, podríamos buscar la forma de que no salga afectado por la contaminación que nosotros mismos causamos como seres humanos. Ok, estás en lo correcto, Cedeño. Torres. Víctor, indícame tu respuesta. Claro que sí. Esta información beneficia en sí, como vamos a decir, a la humanidad, porque permite conservar especies y ecosistemas, evitando como la extinción y el mantenimiento del equilibrio, también el gestionar de recursos naturales de manera la cual sea sostenible, también prevenir problemas ambientales como plagas o enfermedades, y también entender la naturaleza y educar sobre la importancia de cuidar el planeta. Ok, Víctor, estás en lo correcto. Has mencionado un punto muy importante. Este conocimiento no solo sirve para preservar las especies que están en peligro de extinción por motivos de actividad humana o la contaminación misma, sino que también sirve para educar a la gente y que la gente sepa los riesgos que conlleva hacer algún tipo de cambio en los ecosistemas que tienen un equilibrio. Por favor, Torres, indícame tu respuesta. Yo creo que esto es muy importante porque, como todos sabemos, la vida es como una cadena, que si se rompe el equilibrio de la cadena, es muy pernicioso. Por ejemplo, las abejas. Las abejas son encargadas de polinizar lo que son las flores y lo que son también los frutos que dan muchas de estas flores. Si no hubieran las flores, no hubieran esos frutos, el ser humano sufriría, y no solamente el ser humano, sino también lo que serían los animales, como son en este caso muchos que son herbívoros. La mayoría de herbívoros solo comen que son frutas, que son plantas, y si eso ya no hubiera, estos animalitos murieran y muchas especies crecieran más, como si fuera una especie de plaga. Y no solamente eso, sino que nosotros mismos también nos afectaría demasiado, ya que si no hubiera nada de lo que fuera naturaleza, el mundo literalmente estuviera como en llamas, ya que los árboles, plantas y animales sirven mucho lo que es para, por
por ejemplo, la capa de ozono, que son los árboles, las plantas que dan el dióxido de carbono, esos los animalitos que ayudan a producir estos alimentos y hasta que nos sirven para nosotros mismos. Entonces, si se rompiera cualquiera de esas cadenas, sería un caos total. Por eso es muy importante que nosotros podamos aprovechar ahora que se puede, antes que se extinga todo y poder protegerlos y mantener ese equilibrio. Ok, Torres, me ha fascinado tu respuesta, estás en lo correcto. La verdad es que este conocimiento es de gran importancia, ya que tiene mucho valor para lo que es preservar especies, mantener el equilibrio, conservar los ecosistemas. Y no solo eso, porque los minerales que se encuentran en estos ecosistemas muchas veces son explotados debido a la humanidad por beneficio o lucro y rompen este ecosistema solo por el beneficio propio. Entonces, es importante que las personas conozcan esto para que sean conscientes de las causas o efectos que puede tener si uno interviene en un ecosistema o afecta a un nicho de un ecosistema. Listo, alumnos. A continuación, voy a explicarles las tareas que tienen que realizar tanto en clase como en casa. Como pueden ver, alumnos, para la tarea en clase son tres preguntas hechas en base a lo que ya han hablado en la clase, por eso les pedía que lean y analicen el texto, porque de esa manera se les va a hacer más fácil contestar estas preguntas. Son preguntas para que reflexionen, expliquen y analicen lo que es la importancia de este conocimiento. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a la actividad en clase? La verdad es que no todo he entendido. Todo entendido. Ok, alumnos, perfecto. Siguiente actividad, la tarea en casa es redactar un ensayo. Recuerden que un ensayo tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Importante que citen las fuentes a las que van a consultar, ya que un ensayo es un tipo de investigación, pero de manera ya más profesional, la cual tiene que tener bibliografía. Y el tema es la inmigración y emigración de los individuos que influyen en la diversidad de una población, de la genética de la población en sí. Ok, ese es el tema. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad, alumnos? No. No, profe. No, ninguno. Ninguna. Ok, muy importante, les vuelvo a mencionar, pongan la bibliografía en el ensayo porque les puede afectar el puntaje en la calificación, ya que tienen que referenciar a los autores del conocimiento que ustedes están mencionando, de dónde sacan este conocimiento, porque recuerden que ustedes no son los autores. Entonces, al no poner la bibliografía, genera lo que es una desconfianza porque, por decirlo así, porque este conocimiento tiene que estar respaldado, tiene que darse el crédito necesario a los autores. Y pues eso sería todo lo que tendrían que realizar para el día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a cualquier cosa de la clase o las actividades, ya saben que pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Con eso mencionado, alumnos, ha sido un gusto. Damos por finalizada la clase. Tengan un lindo fin de semana